Hola compañeros y compañeras, mi nombre es Ricardo y quería dejarles una opinión general que estuvimos pensando con Ángela y Santiago en base a los audios que mandaron ustedes, a las cosas que escribieron en el grupo y a la lectura propia de las cartas de Engels y de Marx. En primer lugar, me parece que hay que reconocer lo que todos ustedes, creo que todos, sin excepción, mencionaron, que fue la complejidad del texto. Y me parece que esa es la primera lección para nosotros, los coordinadores, en que nos equivocamos, creo, en haber elegido ese texto y nos va a servir para después seleccionar otras lecturas. Y yo voy a ser un poco, como es, no creo exagerar en lo que digo, pero me parece que es una lección incluso para toda la escuela. Y está bueno que salga, por ejemplo, de este seminario del de Marx, porque fue Marx en una de las tesis de Feuerbach que decía que primero hay que educar al educador. Si la lectura fue complicada y si a todos les costó, fue una responsabilidad nuestra, de los tres, en en no haber advertido a tiempo que iba a suscitar esos problemas. Efectivamente, hay una complejidad para leerla a las dos cartas porque creo que se debe a dos problemas, en mi opinión. Uno más de orden metodológico, por así decirlo, que el material son dos cartas, con lo que eso conlleva de carácter privado, personal, entre dos amigos, no es una exposición desarrollada y filosa sobre la interpretación de algún hecho histórico con una discusión o con incluso pronósticos sobre ese problema, etcétera, sino que es una opinión, digo, eso no lo podemos negar. Entonces, eso por un lado, y después otra ya de índole más política, me parece, un problema más de interpretación político, que es que la carta que abre el intercambio, la de Engels, empieza citando a un libro, o sea, Engels le pone ahí su firma, su voz a la lectura de un libro, lo que le pareció. Entonces, acá también cuesta distinguir cuál es la opinión de Engels y cuál es la que básicamente está repitiendo el libro. Eso por otro lado, el otro gran problema es la vastedad de temas que se vierten en la carta. Por ejemplo, que se habla de los textos bíblicos de religiones diferentes, del pueblo judío, del pueblo árabe, con los miles de años que sabemos que tienen sobre sus espaldas. Y, por ejemplo, también se habla en algún momento de los grandes imperios, los primeros imperios, asirios, babilónicos, se habla de las formas patriarcales que adquieren las descendencias árabes, de los pueblos árabes, se habla de la propiedad de la tierra, por ejemplo, y para mí una gran pregunta, que esto también se debe, me parece, ahí a la pluma profunda y bien afilada de Marx, que se plantea si la historia de Oriente es una historia propia de las religiones. Entonces, digo, por toda esa batería de temas es imposible abordarlos en dos hojas, por ejemplo. Así que ojalá que la escuela de pensamiento en su conjunto pueda aprender lo que nosotros aprendimos acá en el seminario de Marx, que nos equivocamos y al dar este texto, ¿no? Y los compañeros participantes fueron los primeros en darse cuenta. Dicho esto, como en realidad también tenemos que interpretar el texto y más los aportes de ustedes, que creo que todos estuvieron bien, estaban muy buenos. A mí la verdad que me dejó muy contento, será porque es mi primera semana coordinando con los compañeros, me dejó muy contento todas las interpretaciones. Por ejemplo, arranco con una afirmación
que hizo Erika, diciendo que la historia siempre debe tomarse como un campo de disputa. Entonces creo que esa es el puntapié para pensar la religión y después los problemas políticos, sociales, teóricos que contiene la reflexión sobre la religión. Después hay otro compañero que mencionaba, por ejemplo, como un aporte del texto, que lo que hizo, lo que hace Marx y Engels es la crítica, historizar la crítica de la religión. Que la crítica de la religión debe ser historizada, o sea, debe ser entendida en su origen, en sus etapas, etcétera, en sus formas evolutivas, y me parece eso está bueno. También mencionaba este compañero, pido disculpas por no acordarme del nombre, que, por ejemplo, era como una cuestión positiva la sacralización, creo que lo mencionaba por Marx, la sacralización del problema religioso, ¿no? Cómo debemos arrancar de los cielos la interpretación a estos fenómenos religiosos que deben partir desde ya de sus orígenes históricos, sociales, materiales, etcétera. Esto también recalcaba otro compañero que es Daniel. Después también Alfredo recalcaba que las contradicciones que había en el texto. Por ejemplo, que mencionaba una, que creo que es Marx el que dice que los textos bíblicos judíos recogen tradiciones, tradiciones árabes. Cuando esto, por ejemplo, yo opino igual que Alfredo, no es muy claro, porque sabemos que la existencia de los pueblos judíos es anterior a la existencia de los pueblos árabes. Los judíos, por ejemplo, como religión, obviamente tienen miles de años más que la religión árabe que hace su aparición, por ejemplo, sabemos como religión estoy hablando, es de en la década del 700 después de Cristo, del 600, perdón, después de Cristo. Entonces acá no se entiende. Después otra cosa que yo voy a agregar, sumado al comentario de Alfredo, es que no es muy claro cómo termina, por ejemplo, la carta de Marx, que dice que los fenómenos, la forma básica de todos los fenómenos orientales deben hallarse en el hecho de que no existía la propiedad privada de la tierra. Esto dice tomando la opinión de, creo que es un historiador, Bernier, que Marx le da la razón. Esto para mí también es una contradicción y creo que está mal planteada, o en realidad habría que rastrear cómo siguió este intercambio de cartas. Yo, por ejemplo, no la conocía a estas dos cartas porque, por ejemplo, ya, qué sé yo, en el territorio donde existieron los pueblos árabes, mucho antes de adquirir sus rasgos religiosos, existieron, por ejemplo, otros pueblos que incluso llegaron en su momento a conformarse como imperios, que acá mismo lo nombra Engels, creo que son los pueblos asirios, los imperios asirio babilónicos, y después creo que nombra otros, bueno, después nombran a Egipto, me parece. Entonces digo, antes de la llegada de estos pueblos que se menciona como de la propiedad privada de la tierra, que se menciona a Turquía, Persia e Indostán. Bueno, ya existían pueblos previos a eso y nosotros sabemos primero por la reflexión de Engels en el texto del origen, la familia privada y el Estado, que la propiedad privada de la tierra empieza con las primeras sociedades históricas que también se mencionan acá en el texto de los asirios, los babilonios, etcétera. Entonces, digo, la propiedad privada de la tierra está en muchos años antecedió a esto que estaban intercambiando ellos en sus cartas sobre la interpretación del pueblo árabe. Lo menciono a esto como una contradicción, espero no haberme perdido ahí o como esté, o enredado en las palabras. Entonces, eso por otro lado, también se menciona la influencia de los judíos en el texto bíblico judío,
de los pueblos árabes. Y nuevamente, lo que yo me gustaría repetir es que no es muy claro por qué esta definición, si sabemos que los judíos tienen miles de años más como religión e incluso como pueblo ante algunas tribus árabes. Esto por otro lado. Después, por ejemplo, ya metiéndome en la carta, eh, como es, Engels dice que la descendencia de los pueblos árabes continúan, mejor dicho, una forma patriarcal de llamarlos por el nombre de, como este, del género masculino. No lo dice con estas palabras, pero lo menciono yo, que por ejemplo los descendientes de algunas tribus beduinas hoy se llaman Beni Saled, Beni no sé, Beni Yusuf, creo que dicen así. Entonces son hijos de tal o cual. Fíjense que usa como este el nombre masculino de pueblos que van descendiendo de una generación a otra. A esto Engels le adosa, digamos, una característica patriarcal. Y en realidad sabemos que las formas patriarcales no solamente obedecen a una cuestión de nombres, sino a prácticas que están arraigadas e impuestas hace miles y miles de años y por el papel que vinieron a ocupar ocupamos, mejor dicho, los hombres desplazando algunos roles de liderazgos femeninos. Bueno, después que otra cosa, el texto menciona que los árabes son un pueblo tan civilizado como los egipcios y los asirios, bueno, de acuerdo a sus construcciones históricas que, que sí puede ser, digo, yo no puedo afirmar eso, pero después también se menciona que, a ver, voy a ver, que la revolución religiosa de Mahoma, como esta me parece también ahí un punto central de la carta de Engels, como movimiento religioso fue una forma, como surgió como una forma de reacción al retorno a lo antiguo, digamos, como movimiento religioso, a lo más antiguo o a lo sencillo. Bueno, yo ahí haría un matiz, por ejemplo, porque en realidad creo yo que todas las religiones surgen de alguna forma como un movimiento de reacción a un orden de cosas, digamos, que no se proponen, me parece, subvertir o conquistar, digamos, un escenario histórico, digamos, unos logros históricos a futuro. O sea que, qué sé yo, el cristianismo también nace como si bien como este, tiene otras características, como una reacción histórica a, qué sé yo, a la llamada de un orden divino que debe existir en otra vida, etcétera, sino que no se proponen, digamos, conquistas nuevas y no se proponen conquistar un mundo, sí se proponen influenciar en todo caso con sus lineamientos políticos, religiosos. Bueno, y después de la carta de Marx, cuando menciona la pregunta de por qué parece que la historia de Oriente es una historia de las religiones, bueno, yo ahí también tendría un desacuerdo porque sabemos que los orígenes de las religiones tienen causas históricas, materiales, concretas, digamos, sociales, que se deben a, cuando nosotros vimos también en el seminario anteriormente, a que el cristianismo nace en una sociedad que estaba prácticamente derrumbada del Imperio Romano, ¿no? Con las hambrunas de por medio, las guerras entre los distintos pueblos que habitaban los límites del imperio, etcétera. Entonces, ese orden social insoportable hace que un sector de la sociedad se ponga a buscar una especie de vida mejor, nueva, y esa vida aparentemente la supieron encontrar en los pensamientos que, en los pensamientos, digamos, de otra vida, que exista más allá. Bueno, yo más que nada quería mencionar esos aspectos y en realidad todo lo que dije fue gracias al comentario
de todos los aportantes, los participantes del seminario, y sí me pone muy contento saber que al menos yo, en mi rol de coordinador, espero que mis compañeros Ángela y Santiago lo puedan compartir. Yo aprendí más de la opinión de los compañeros que de lo que a mí me dejó el texto, y para mí eso es un logro.